Muchas gracias, Paco, por empezar como empezaste. Bienaventurado aquel que teme al Señor. Qué palabra tan desvirtuada hoy en día, eso de temer. Cuando preguntamos a nuestros mayores, cuando yo antes era más joven, esto de temer, eso es respeto al Señor. Yo respeto a mi padre, respeto a una persona con autoridad, incluso respeto a mi hijo. Al Señor no lo respeto, al Señor le temo. No con miedo ni con pánico, con temor de no cumplir sus instrucciones para nosotros. Pues vamos al tema, empezando por el capítulo 127, del 127 hasta 133, que es la porción que traíamos para hoy. Hay un hilo conductor que algunas veces aparece en los capítulos o no, pero en un segundo lenguaje, ahí entre líneas, aparece el temor a Dios, en todos los capítulos. Bien lo que eso implica o bien las consecuencias, que fue el capítulo que nuestro hermano Paco nos compartió. Bienaventurado el varón que teme a Dios, y ahora nos habla de su familia que iba a ser fructífera, pues su mujer como vid y los hijos como olivo, ¿no? Pues con muy pocas cosas, como él decía, hombre que sabe lo que es una cultura agrícola, como muchos de nosotros, y concretamente hablando del olivo, pues es verdad, los olivos secanos, con muy pocas horas al año, te dan una gran cosecha de olivas, que luego serán, aquí en época de Israel, un buen aceite. Con eso se tenía que encender el candelero. Y no con otro tipo de grasa. Fue lo que hicieron los hijos de Aarón, que quemaron otro tipo de grasa y el Señor lo fulminó. Pues en el 127 empieza diciéndonos: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo 2 es un poco enreversado, pero es como diciendo: no te esfuerces en levantarte temprano y en acostarte tarde, siempre trabajando, y comas de ese fruto de dolores, porque al final es el Señor el que te da descanso, no tu trabajo. Y empezando con el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No nos está diciendo aquí Salomón, este es uno de los capítulos que escribió Salomón, que no trabajemos. Es más, él en Proverbios nos aconseja que seamos como hormigas, que en verano trabaja duramente para cuando venga el invierno, ¿no? No nos está diciendo que no trabajemos, nos está diciendo que trabajemos duro, pero bajo la autoridad de nuestro Señor, bajo su guía. Y muchas veces tenemos casas o hogares, también se puede comparar con una congregación. ¿Está siendo la congregación guiada por el Señor? ¿Tu hogar está siendo guiado por el Señor? Cuando te compras un coche, ¿estás siendo guiado por el Señor? ¿Te compras quizá un monoplaza, o en este caso un coche, un biplaza, para no poder compartirlo con nadie más? ¿Tiene tu casa solamente para ti o para tu familia? ¿La comparte con otros hermanos? ¿Conoces otros hermanos el color de la cortina de tu salón? ¿Quién tiene en tu casa? ¿Cómo edifica tu casa? Y es curioso que la casa no se edifica uno solo.
la edifican todos los que viven en ella. Ben-Hur, ¿habéis visto la película Ben-Hur? Me imagino. ¿Qué significa Ben-Hur? ¿Sabéis? Hijo de Ur. Ben en hebreo es hijo. Hija, Bat. Una casa, Beit. Y viene de una misma raíz, Banaj. Todos hacen Banaj. Todos edifican. Edificar es Banaj en hebreo. Todos edifican en la casa, en diferentes grados, pero todos deben de contribuir a la casa, al hogar. Porque ya no se trata de que el Señor sea nuestro arquitecto, que nos diga los ladrillos y los tabiques, sino a edificar tu hogar. ¿Cuáles son los valores que rigen tu hogar? Los principios de tu hogar. Lo que tu hogar siempre va a decir que no. También hay que tenerlo claro. Tenemos que aprender a identificar el enemigo. Por eso nos dice a continuación, si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Como guardianes de nuestro hogar, aquí nos dice de una ciudad, como guardianes de la congregación, todo guardián, todo soldado que está en una garita sabe identificar el enemigo, porque si no, ¿de qué la va a guardar? ¿Sabemos nosotros nuestro enemigo cuál es? ¿O cómo puede venir camuflado? Se nos dice que hay lobos disfrazados de ovejas. ¿Cómo podemos identificar esos lobos? ¿Sabemos identificar a los falsos profetas o a los falsos maestros? Pues tenemos que aprender, porque en vano una responsabilidad es velar por la congregación, por nuestro hogar o por nosotros mismos. Hay personas o lugares o sitios que son tóxicos. Nadie se va a hacer un salercito en Chernóbil. Yo creo que ni Lina mismo, que está allí en Ucrania. En Chernóbil nadie se va a vivir. Hay personas que trabajan allí y van equipados. Y el Señor los manda. Pero por sí solos no van a trabajar nadie en Chernóbil. Entonces tenemos que ser conscientes de que el Señor es el que nos tiene que guiar para edificar, junto con todas las personas que viven allí, en esa casa o en esa congregación, y tenemos que velar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger. Y a veces proteger hay que decir, no, esto no está permitido. Y muchas veces es duro, porque te lo puede decir un familiar, te lo puede decir un amigo. Pues mejor decir que no y quedar bien, a que el Señor te lo quite. Entonces ya se queda un mal ambiente, ¿no? Hay en latín una frase que viene de este pasaje. La frase es así: nisi dominus frustra. Nisi dominus frustra. Sin el Señor hay frustración. Si nos empeñamos en crear un hogar y velar y no nos acompaña el Señor, no es el que nos guía, al final hay frustración. Y ya veremos luego otro texto en donde se nos dice muy bien. Si me podría acompañar en el libro de Ageo, un libro con 2 capítulos, muy cortito, pero es interesantísimo. Yo diría que es tecnología punta, recién sacado de los laboratorios japoneses. Dice en Ageo capítulo 1, versos del 5 al 11, aquí nos habla de personas que estaban edificando su casa porque habían vuelto de Babilonia. Y el Señor les dice, lo leo así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestéis y no os calentáis, y el que trabaja a jornar
recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, por cuanto el templo estaba desierto, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. ¿Por qué? Porque cada uno teníamos nuestras casas bien artesonadas, ellos, y la casa del Señor estaba vacía, estaba abandonada, estaba en ruinas, la habían prendido fuego. Por eso dice el Señor que aunque tengamos cosas, Él la va a quitar del medio. Incluso en una cultura agrícola o ganadera, mi padre todas las mañanas, lo que hacía era mirar al cielo a ver si llovía o no llovía. Eso no es una constante en su vida. Nosotros, como abrimos el grifo y tenemos agua y vamos al líder y compramos la lechuguita, pues no necesitamos eso. Pero necesitamos de que el Señor esté guiando nuestra vida, nuestro hogar, que esté guiando nuestro trabajo, para que el fruto, para que la nómina perdure. Hay personas que, como nos dice aquí, hay personas que reciben su jornal y caen en un saco roto. Nunca tienen 2 duros ahorrados. Bueno, ya el ahorro es como si no existiese esa palabra, la hucha. ¿A cuántas campañas he ido yo en verano porque he estado echando dinero en la hucha todo el año? Pues la frustración viene cuando el Señor no nos guía. Y muchas veces lo difícil que tenemos que decir que no al prójimo, incluso decir que no a nosotros mismos. Ahí empieza el temer a Dios. Lo que nos empezó Paco hablando. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. En la Biblia textual no dice solamente el trabajo de tus manos. Dice en esa versión, del duro trabajo de tus manos. Aparece la palabra que el trabajo ha de ser duro, ha de ser costoso. No es algo que te lo da como se acostumbra el gobierno a dar dinero a los que están parados. Bíblicamente, que no trabaje y que no come. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y los gobiernos, este mundo actual nos lo pone todo fácil para que nos olvidemos de los principios bíblicos. ¿Quién temió al Señor y trabajaba duramente? Hay unos personajes, concretamente en el libro de Lucas, que sí sabían lo que era temer a Dios. Y no durante una semana, que eso puede pasar. Viene de un campamento y uno dice, voy a temer a Dios. Y es cuestión, lo que es la depresión post-campaña o post-campamento dura 2, 3, 5 días. Una semana o un mes. Pero estos personajes vivieron toda una vida temiendo a Dios. Uno de ellos, un matrimonio, que llevaron toda una vida pidiendo para que tuviesen un hijo. Y el Señor se lo concedió cuando ya no podían tener hijos de alguna forma natural. ¿De quién estoy hablando? De Zacarías y Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas al Señor. Personas que temieron a Dios. Toda una vida andaban irreprensiblemente en los mandamientos de Dios y en sus decretos, en todo. Son ejemplos que el Señor nos dice. Personas que temían a Dios. En el capítulo 8 de Lucas se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y el Señor que le responde: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús también temió a su Padre. Muchos me han dicho, y él estaba incumpliendo el 5.º mandamiento, porque dejó de honrar a su padre y a su madre. No, el Señor no pudo incumplir ningún mandamiento. Pero sí que aclaró que su madre y sus hermanos y hermanas son aquellos que leen y obedecen. Las dos cosas tienen que ir unidas. En estos días que hemos tenido con las conferencias, se nos decía una pareja que la fe y las obras no la podemos separar. Lo que el Señor ha unido, que no lo separe el hombre. Nos pusieron algunos más. Nuestra fe, que es la que tenemos y es la que salva, pero tiene que ir acompañada de obras, sino una fe muerta, como nos dice en Santiago. En el libro de Juan: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Entonces esto nos va indicando que el temer al Señor no es respeto. Yo respeto a mi padre, como he dicho, o a una persona mayor, incluso a un hermano de mi misma edad, incluso a un niño. Nos tenemos que respetar los unos a los otros. Al Señor hay que temerle. Hasta tal punto, y eso lo decimos, pero muy pocas veces lo vivimos. Yo me meto también en ese grupo, que lo digo, pero muchas veces me cuesta trabajo, que podamos decir que la palabra del Señor, que la ley del Señor es miel para nuestro paladar. Eso lo decimos porque lo leemos y lo vocalizamos. Pero normalmente decimos, o yo he dicho en mi vida, la ley ya ha pasado. Cuando ya era consciente de que la ley no había pasado, decía, la ley es una carga. ¿Quién puede con eso? Si el Señor sabe que no la voy a cumplir. Claro, eso como un equipo de fútbol que salta al terreno de juego sabiendo que va a perder, porque ya han perdido. No hace falta ni jugar el partido. Pero cuando tú pones eso delante del Señor, y en vez de que sea una carga, aquí es tu alfombra para que ella te lleve, pues la cosa cambia completamente. En vez de que sea una carga, que muchas veces lo pensamos, debe de ser nuestra alfombra. Es la que nos debe de guiar. ¿A qué? A edificar nuestra casa y a velar por las cosas que tenemos, por las cosas que el Señor nos ha dado. Ese es el sitio de la ley, nuestra alfombra, no una carga. Seguimos en el 129. Aquí el escritor nos dice: mucho me ha angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me ha angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Todo, si no lo han dicho, lo digo yo ahora. Todo descendiente de Abraham, y nosotros somos descendientes de Abraham, vamos a sufrir. No nos cabe otra. No hay una alternativa. Vamos a sufrir muy y muy mucho, dependiendo cómo vivamos. Si vivimos con un pie aquí y allí, igual no somos descendientes. Si vivimos muchas veces dándole la espalda a Dios y haciendo amigos del mundo, también vamos a sufrir. Entonces, vamos a sufrir, el hombre sufre. Tú decides si sufrir por el Señor o por el mundo.
El Señor te da lo que te da, una vida eterna, con prosperidad, como leía Paco, que tu mujer y tus hijos van a ser fructíferos y va a colmar de bien el hogar, o va a ser una ruina, te van a pagar tu nómina y va a caer en un saco roto, lo que implica temer a Dios. Hasta tal punto que nos dice aquí en el 129, en el 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron lagos largos surcos. Impresionante con qué se asemeja eso. Con un latigazo cuando te lo dan en la espalda. Hemos visto en la película que hay una línea, otra, 20.000 latigazos. Pues el Señor lo está permitiendo. Quizá no sea su voluntad, pero lo está permitiendo. Hasta tal punto que Él cortó, en el versículo 4, las coyundas de los impíos. Nos lleva a tal sufrimiento hasta que no podamos resistir. Tuvo que haber 6 millones de judíos muertos para que en un día se cumpliese una profecía, Isaías 66. En un día nació una nación, la nación de Israel, en el año 1944. 44 no, 48. Pues, hermanos, nos lleva muchas veces a sufrir de tal forma a lo máximo que podemos soportar para que aprendamos. ¿Qué tenía que hacer los israelitas? Vivir en Israel o en aquel territorio que no existía Israel, pero ellos sabían dónde estaba Jerusalén, pero estaba más acomodado en la Babilonia de aquel entonces. Con la reportación de Babilonia solamente volvieron el 10%. El 90% se quedaron allí. ¿Por qué? Pues porque ya tenían su vida hecha, sus negocios, su familia, todas las cosas, ¿no? Sus casas artesonadas, pero la casa de Dios vacía. El 130 nos habla también de la persona que teme a Dios, pues realmente está desesperado muchas veces, ¿no? Dice en el 130, de lo profundo de mi interior, de lo más profundo de mi corazón, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Pero el Señor no lo oye todo. ¿Cómo le dice el escritor, oye mi voz? Porque está realmente desesperado, solamente se ve su sufrimiento, su necesidad, su carencia, como el que tiene que sobrevivir. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. En otras versiones, para que seas temido. El Señor no nos salva para salvarnos, para que nuestro traserito no se caliente mucho allá en el infierno. El Señor nos salva para que le temamos a Él, para que le obedezcamos a Él. Si pensamos que el Señor nos va a salvar para vivir siendo un número en una iglesia evangélica, pues estamos un poco confundidos, hasta tal punto que no hemos entendido nada. Que ya no tenemos nuestra vida para vivirla. Eso lo tienen de la puerta para afuera. Nosotros tenemos una vida para vivirla para el Señor, para obedecerle a Él. Y nos lleva para lo más grande. Y es verdad. ¿Quién podrá limpiar mis pecados? Ni con mucha lejía. ¿Cuánto tiempo? 2 o 3 minutos. O ya he acabado. Bueno, pues acabo aquí. Lo más grande es que el Señor nos perdona. Nos perdona por algo que muchas veces no somos conscientes de ese perdón. Lo que no se ve en la película la Pasión de Cristo, que aparece el sufrimiento, los látigos, la sangre, la carne abierta. Sí, pero eso también lo pasaron los otros. Lo que no se ve ahí y es lo que mayor costo tuvo para el Señor
que el Padre lo tuvo que abandonar. Y él se sintió abandonado por el Padre para cagar por el pecado de José Miguel. Impresionante. Y eso no hay un director de cine que lo pueda llevar a una escena, a una película. Porque es algo que sobrepasa cualquier entendimiento. Que él cargó y murió como un pecador por mí y por tus pecados. Que él se sintió toda una eternidad junto con su Padre. En aquel momento se sintió solo, porque incluso ni los suyos estaban allí, hablando humanamente. Espiritualmente se había abandonado, humanamente se había abandonado. Estaba solo allí en el Gólgota. Y eso no hay ningún director de cine, ni ninguna mente, ni la unión de muchas mentes que podamos entender eso. ¿Para qué? Por amor al nombre de su Padre y para que nosotros le respetemos. Y no solamente respetemos, sino que le temamos, que le obedezcamos. ¿Para qué? Por el amor de su Padre, porque le debemos nuestra vida, le pertenece a Él, y para que en nuestra familia haya prosperidad, como decía Paco. Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Señor. Siempre nos quedaremos cortos, siempre seremos mezquinos con darte nuestra vida, Señor. Gracias por tu perdón, porque puedes borrar y lo haces y limpia y nos restaura, Señor, nuestra vida, Señor. Muchísimas gracias por la oración de Alejandra, porque vemos en ella como en mí mismo, Señor, que nos sigue cincelando con tu cincel y martillo, y aunque sea doloroso, pero gracias, Señor, por cada cincel y martillo que tú nos mordeas, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.